Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Estamos revisando técnicas de integración. Como ya sabemos, para el segundo teorema fundamental del cálculo dice que resolver integrales definidas, la manera más simple sería encontrando una primitiva de la función que estamos integrando y evaluarla en los extremos. Eso ha motivado la definición de integral indefinida, que es básicamente tomar el conjunto de todas las primitivas. Esencialmente es lo mismo, calcular una integral indefinida que una definida. La diferencia está en que en la definida hay extremos para evaluar. En el caso de la integral definida revisamos el método de sustitución en forma general y vimos que típicamente se puede usar en un sentido. Y dijimos que cuando revisemos sustitución trigonométrica la íbamos a revisar en sentido contrario, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así esta semana, bueno, en la clase anterior revisamos integración por partes y ahora vamos a pasar a la sustitución trigonométrica. Veamos de qué se trata. Como vamos a estar trabajando con funciones trigonométricas, recordamos algunas de las identidades trigonométricas conocidas. En la primera línea son las identidades tipo pitagórica, las que vienen en el fondo del triángulo rectángulo y que de ahí se generaliza. Por ejemplo, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo igual a 1. A partir de eso podemos obtener las otras dos que están al lado. Recordamos las fórmulas de ángulo doble para seno y coseno. Y trabajando con la última, usando, por ejemplo, que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, vemos que están relacionados el coseno del doble con el coseno cuadrado. Y podemos encontrar coseno cuadrado en términos del coseno a 2θ, como podemos ver en la tercera línea. Similarmente para seno cuadrado. Esta identidad ya la usamos en algún momento cuando queríamos integrar coseno cuadrado, por ejemplo, o cuando queríamos integrar seno cuadrado. Esto es solamente como recordatorio. Las sustituciones trigonométricas aparecen cuando reemplazamos la variable integración inicial por una función trigonométrica de la variable angular. En otras palabras, vamos a tener una situación como la siguiente. Vamos por caso que nuestra integral es en variable x. Esto va a ser una función, por ejemplo la función seno, de una nueva variable. A eso se refiere, la variable de integración inicial por una función trigonométrica de otra. Y esto es distinto a lo que hacíamos antes cuando nuestra nueva variable era función de la variable de integración. Cuando hacemos lo de la derecha, una nueva variable en función de la variable actual, la función a integrar típicamente era más simple. Así que aquí la situación va a ser al revés, la expresión va a ser más extensa, va a ser en términos de funciones trigonométricas, pero se va a poder resolver. Y esa es la ventaja que nos entrega lo que estamos haciendo ahora. Perfecto, para hablar de integrales que contienen eso integrando en particular. O sea, si en alguna parte aparece la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado, o la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, o la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado, donde la es una constante positiva, usamos un cambio variable del tipo que hemos presentado arriba, trigonométrico, para poder eliminar la raíz. ¿Qué función trigonométrica vamos a usar? Depende de cuál de estas expresiones encontremos. Por ejemplo, si la integral es de una función donde aparece la raíz de a cuadrado más x cuadrado, lo más conveniente sería usar una sustitución del tipo x igual a por tangente de θ. Esto porque lo que está dentro de la raíz, como ustedes pueden ver, se transforma en a cuadrado secante cuadrado. Y después de eso, bueno, tomamos la raíz cuadrada, nos aparece a por el valor absoluto de secante. Y si nosotros trabajamos en un intervalo como menos pi medios hasta pi medios,
o dentro de ese intervalo en realidad, el valor absoluto de secante es simplemente secante. Así que en un primer caso, vamos a tener alguna expresión. No me voy a ocupar mucho de los extremos del integral todavía. Va a tener una expresión que depende del x y de la raíz de a cuadrado más x cuadrado. Y vamos a tener un dx. Por medio de la sustitución, los límites de integración cambian. El x se convierte en tangente, bueno, a por tangente. La raíz se convierte en a por secante. Y donde hay un dx, bueno, viene de derivar esto. Me quedaría por a secante cuadrado teta de teta. Así que la expresión que podía ser difícil de integrar a priori se convierte en una integral de una función trigonométrica. Aparece tangente y secante, que lo puedo convertir a seno y coseno si fuera necesario, o alguna otra forma de resolver. Y la ventaja es que esa nueva integral sí se puede resolver. De forma similar, si nuestro integrando es a cuadrado menos x cuadrado con raíz, o aparece esa expresión, la sustitución que se sugiere es a por seno teta. De esta manera, lo que está dentro de la raíz pasa a ser a cuadrado por seno cuadrado teta. Y cuando trabajamos en un intervalo conveniente, por ejemplo, dentro del menos pi medio hasta pi medios, el coseno es positivo, así que la raíz cuadrada es a por coseno teta. Y de la última situación que tenemos, donde aparece la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado, la sustitución sugerida es x igual a por secante teta. De manera que lo que está dentro de la raíz pasa a ser a cuadrado tangente cuadrado teta, y al aplicar raíz vamos a tener a por tangente teta. En este caso en particular el intervalo va a estar entre 0 y pi medio. Dado que para que la raíz esté definida el x tiene que ser mayor o igual que a, y por lo tanto el secante tendría que ser algo positivo, trabajando en ese intervalo. Los triángulos de referencia son los que pueden ver en la imagen. Así, por ejemplo, vamos al primero. Si el ángulo θ lo ubicamos de esta manera y los catetos de hipotenusa de esa manera, la tangente del ángulo sería x sobre a. Así que x va a ser a por tangente θ. Ahí está la sugerencia de la sustitución. Este triángulo nos da a entender cómo podemos encontrar otras expresiones. Por ejemplo, si aparece la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado sobre x en la expresión, yo puedo recurrir a este triángulo y cambiarlo. Cambiarlo por una función trigonométrica. Así que todo lo que tenemos hasta ahora es que utilizando alguna de estas sustituciones trigonométricas hay integrales que usaban raíces, que a priori eran difíciles, pero que se convierten en integrales de funciones trigonométricas. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Bien. Usando el método de sustitución, damos un ejemplo aquí. Usted puede calcular el valor de esa integral para a mayor que 0 en términos de a, tangente a la menos 1 y alguna constante real. Vamos a justificar esta respuesta. Vamos a ver de qué se trata. No nos están indicando que resolvamos la integral. Al menos solamente ver si esto va a resultar o no. Así que vamos a anotar aquí lo que podríamos hacer. En el denominador tenemos x cuadrado más a. Esto es la raíz, no todavía. Esto es x cuadrado más el cuadrado de la raíz de a al cuadrado. Y si nosotros revisamos la página anterior, eso nos sugiere sustituir con la tangente. Así que veamos qué pasaría si escribimos x igual
raíz de A por tangente de teta. El de X sería raíz de A, secante cuadrado teta de teta. ¿Y qué nos quedaría en X cuadrado más A? Nos quedaría raíz de A. Veamos el cuadrado inmediatamente. A, tangente cuadrado teta más A. Y eso es A, secante cuadrado de teta. Entonces nuestra integral va a ser desde, bueno, la integral indefinida. Arriba colocamos de X. En el denominador tenemos el cuadrado de esto. Bueno, simplificando lo que podemos con el A y dejándolo fuera de la integral, nos quedaría afuera 1 sobre A elevado a 3 medios. Una constante. Aquí nos quedaría de teta sobre secante cuadrado teta. Esto es 1 sobre A elevado a 3 medios, la integral de coseno cuadrado. Ese coseno cuadrado se puede resolver. Así que básicamente la integral se puede resolver, pero me va a quedar expresado en términos de la variable teta y la pregunta es cómo regresamos a la variable original. Vamos, que nos queda aquí. Nos quedaría teta medios más... Aquí nos queda el seno del ángulo doble sobre 4, pero también lo podemos reescribir como lo voy a anotar ahora, que probablemente es más conveniente en este ejemplo particular. Y teta se puede expresar en términos del arco tangente, así que todo bien con eso. Seno de teta y coseno de teta, si nosotros observamos el primer triángulo, seno de teta sería x sobre la raíz cuadrada, y coseno de teta sería a sobre la raíz cuadrada. Así que nuestra respuesta para este caso es positiva. Podemos calcular, bueno, aquí está calculado, me faltó la constante de integración, así que le escribimos ahí. Pero más allá de eso, tanto teta como el seno y el coseno se pueden expresar en términos de a, de x, usando un arco tangente para este caso en particular del triángulo teta. Así que la respuesta es afirmativa en este caso de aquí. Las sucesiones trigonométricas consideradas previamente, en los tres casos, ¿tienen inversa? Naturalmente tenemos que trabajar un intervalo adecuado para poder decir que estas tienen inversa. Si nosotros vemos, por ejemplo, la primera, después ustedes pueden pensar las otras dos. Mejor vamos a revisar la segunda, porque la primera es más simple todavía. Me interesa un caso que no sea tan trivial. Vamos a la primera. Esa es la segunda de aquí. Si nosotros observamos aquí, hay una condición sobre el x. El x tiene que estar entre menos a y a. Si nosotros usamos esta función seno, la función seno donde teta varía en los reales no es invertible. Así que necesito tomar una parte de la función seno donde tome todos estos valores exactamente una vez. Que en el fondo es el fondo de elegir un intervalo donde ustedes saben que la función es invertible. Haciendo un gráfico pequeño de lo que es la función seno. La elección estándar.
Esas alturas son a y menos a. Me dice que el x tiene que estar entre menos pi medio y pi medio. Corrijo un pequeño detalle. Acá no es y como función de x, es la costumbre, digamos. Este es x como función del ángulo. Así que el x va aquí arriba y el ángulo θ va aquí, en los ejes. Así que sí, en los intervalos que estamos proponiendo las funciones son biyectivas. Las pueden verificar también para las otras dos. Y cuando ustedes lo hacen y pasan al gráfico, terminan respondiendo la tercera interrogante, que básicamente es graficar las funciones inversas de tangente, de seno y de secante, esta última con los valores positivos. Ahí ustedes van a reconocer los dominios apropiados y van a entender por qué son importantes estas funciones, que en el fondo es la que nos permite hacer todo el juego dentro de la integral. Así que vamos cuál es el paso a paso para usar una sustitución trigonométrica. Lo primero es elegir la sustitución apropiada. Aquí tenemos tres opciones. Al menos dentro de lo que hemos visto hasta ahora tenemos tres opciones. Podría ser usando tangente, usando seno o usando secante. Y eso depende del tipo de raíz cuadrada o de expresión que ustedes tengan dentro de la integral. Calcular de x, que lo hicimos en algún caso, y esto determinar el rango del ángulo, es donde entra en juego el tema de la función inversa. Eso es claro, si es que la integral es definida. Si tiene extremo inferior o superior, ustedes tienen que saber cuál es el rango adecuado para el ángulo. Hecho eso, ustedes, bueno, sustituyen, van a tener la integral de una función trigonométrica. La simplifican lo que necesitan. Bueno, resuelve la integral trigonométrica, que nosotros, en el ejemplo que vimos antes, era un coseno cuadrado, se puede resolver. Su resultado estará en términos de θ. Nosotros, como no hicimos el desarrollo completo, llegamos hasta aquí solamente. Después tendríamos que volver a la variable inicial imponiendo condiciones sobre el ángulo θ. Si nosotros vamos al ejemplo, nosotros teníamos, bueno, a menos de una constante que estaba afuera, nos vamos a olvidar de eso. Nosotros teníamos θ más seno θ coseno θ. Bueno, más la constante de integración. Eso lo estamos dejando por fuera. Lo importante es cómo volver a la variable inicial. Y si nosotros recordábamos que x era a tangente θ en ese ejemplo, el θ viene a ser arco tangente, o tangente a la menos 1, como les gusta decir a veces, de x sobre a. Lo encuentran de aquí. Más el seno de θ es x sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Por el coseno que era a sobre la raíz de a cuadrado más x cuadrado. Y en ese momento es cuando ustedes regresaron a la variable x. Eso de volver a la variable x es que la integral es indefinida, porque usted tiene que expresarlo en términos de la x en ese caso. Si la integral es definida, si hay extremos de integración, cuando ustedes hacen el cambio de variables, han cambiado los extremos de la integral, entonces este regreso no es necesario, porque aquí ustedes usan los extremos de la variable θ y resuelven. Bueno, el paso D justamente dice, bueno, puede usar el triángulo de referencia. Yo prefiero decir que puede porque es una de las alternativas. En muchos casos una alternativa cómoda. ¿Se puede llegar a esto también usando identidades trigonométricas? Sí, es verdad. Sería como la otra alternativa. Pero si a ustedes les parece bien usar el triángulo rectángulo según las figuras anteriores, lo pueden hacer también.
para poder regresar correctamente a la variable x. Llega un momento de usar esto. Consideramos un número positivo, determine las siguientes integrales. El valor en realidad se refiere como, bueno, en este caso son funciones. Veamos cuál es la primitiva, o el conjunto de todas las primitivas, o la integral indefinida de la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Te van a decir que esa integral, bueno, se ve simple, o digamos en el sentido de que la expresión es no una expresión grande, digamos, para poder resolver. Simplemente una raíz cuadrada de algo que se ve pequeño. Sin embargo, en el contexto que estamos trabajando, digamos, la manera adecuada de resolver sería a través de una sustitución trigonométrica para ver qué aparece. Y como dentro tenemos x cuadrado más a cuadrado, la sustitución sugerida es a por tangente θ. Así que el dx tiene que ser a secante cuadrado θ de θ. Y todo esto lo reemplazamos aquí. Y nosotros sabemos también que la raíz pasa a ser a por secante θ. Eso no está anotado aquí, pero está justificado y de todas maneras hay que anotarlo. Nosotros ya sabemos también con todos los cálculos que ya hemos hecho, este es a secante de θ. Estamos en un intervalo adecuado donde esto funciona. Profe, ¿Sí? es que uno, o sea, a ver cómo lo puedo explicar, es como decir ya, si yo veo en una raíz un x cuadrado más a cuadrado, es a secante de θ, sí o sí. O uno le dan, por ejemplo, en un ejercicio, no sé, pues sea x a tan, luego de x, o no. En un ejercicio típicamente no les van a decir cuál es la sustitución que tienes que usar. Pero si tú estás trabajando con esto, y te aparece, por ejemplo, esta función, y tú sabes que la sustitución correspondiente es a por tangente θ. Entonces ya sabes que esto es a por secante θ, sabiendo que vas a trabajar en el intervalo correcto. Ah, ya, ya, ya. Digamos, no habría una necesidad de hacer toda la deducción de nuevo si ya sabes esto. Ya, Profe, vale, profe. entonces por una demostración podemos asumir eso, ¿cierto? Sí, y de Ok, aquí ok. tenemos, vamos a ver qué tenemos. La red me queda a por secante, el de θ me queda todo lo demás, así que tengo dos factores a que los puedo sacar como factor constante de la integral, y lo que tengo que hacer integrar ahora es secante al cubo de θ. Ahora, esa integral no es tan simple de resolver, así que vamos a tener que poner especial atención ahí también. Pero se puede igual. Aquí nos sugieren integrar por partes. Aquí le ponen W, cuando en realidad es como el U de la integración por partes, así que me dicen tomar U como uno de los factores secantes y de B como todo lo demás. Porque secante cuadrado ya sabemos integrarlo, y secante sabemos derivarlo. Entonces el de U sería secante θ tangente θ de θ, y el B la primitiva de secante cuadrado es tangente. Y aquí integramos por partes, me queda secante por tangente menos la integral b de u, o sea, sería secante por tangente cuadrado. La primera línea es integración por partes. Así que tengo v. De la primera línea a la segunda es una identidad trigonométrica. Y de la segunda a la tercera es separada en dos integrales, porque aquí tengo una diferencia. Entonces me queda secante tangente menos la integral de secante al cubo, de nuevo la integral que quiero calcular, más la integral de la secante que sabemos calcular. Así que esta última sabemos calcularla. Y la idea es, bueno, como ya hemos mencionado, esta integral está en los dos lados.
Así que básicamente yo puedo sumar la integral de secante al cubo en los dos lados, me va a quedar dos veces la integral que estoy buscando, igual a una expresión que ya sé resolver. Así que si las dos veces la integral que estaba buscando era secante por tangente más la integral de secante, que es el logaritmo de secante más tangente, y si dividimos entre dos, me queda lo que ustedes pueden ver. Bueno, una vez que ya en el lado derecho no hay integral, ustedes tienen que poner la constante de integración. Así que aquí estamos listos. Así que vamos a regresar a lo que queríamos calcular. Lo que queríamos calcular era a cuadrado por esta integral, así que la expresión es lo que ustedes pueden ver, a cuadrado medios, por lo que está en paréntesis cuadrado, más la constante de integración. Y lo importante es que es necesario volver a la variable x. La integral está expresada en términos de la variable x, no en variable θ. Así que vamos a usar el triángulo de referencia. Vamos a recordar cuál era ese triángulo. A pesar de que ya está dibujado en otras partes del archivo. Ese es el triángulo de referencia. Vamos a poner tangente θ x sobre a. Y secante es raíz de a cuadrado más x cuadrado sobre a. Se lo voy a escribir aquí. Y con eso podemos reemplazar y vamos a tener esto de secante por tangente y el logaritmo secante más tangente expresado en términos de x. Ese paso hay que hacerlo. Entonces, ¿qué nos quedaría? A cuadrado medio, paréntesis cuadrado grande, estoy leyendo la línea central. Secante era la raíz sobre a, así que estamos bien con eso. Y tangente era x sobre a, así que estamos bien con eso. Después viene el logaritmo de secante más tangente, así que en eso está todo bien. Y para poder entender el último paso, vamos a trabajar sobre esta última, sobre el logaritmo. Si ustedes llevan todo a una sola fracción y usan ahora sí la propiedad del logaritmo de una división, esto sería el logaritmo de x más la raíz menos el logaritmo de a. Y si ustedes observan, aquí tengo una constante, menos el logaritmo de a. Bueno, de fuera viene multiplicado por un a cuadrado medio, así que al distribuir todo, esa parte me va a quedar, bueno, menos a cuadrado medios, logaritmo natural de a. Toda esa expresión es constante, así que es absorbido por el más c de aquí. Recuerda que este más c es importante, pero lo vamos a tomar como parte de la notación. Y en particular es como absorbido, o sea, las constantes se pueden absorber aquí. Ese tema de la absorción, para explicar un ejemplo más simple todavía, la integral de 2x es igual a x cuadrado, más constante de integración. O bien yo podría haber propuesto otra primitiva, x cuadrado más 7, más constante de integración. Entonces, para ir de la derecha a la izquierda, ustedes podrían decir que el 7, como es constante, lo puedo dejar como parte del más c. Y en ese sentido no hay necesidad de escribir algo constante.
Después de toda esa observación, finalmente ya tenemos un resultado. La integral que estamos buscando es, si multiplicamos a cuadrado medios por lo primero, se simplifican los a. Me queda x medios la raíz más a cuadrado medios por el logaritmo. X más la raíz, más la constante de integración. ¿Alguna pregunta con lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Pueden preguntar? No hay consultas todavía, así que vamos a pasar al siguiente. Tenemos un segundo ejemplo, que era la raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Vamos a regresar rápido. El segundo ejemplo. Estamos pensando en un x mayor que a. La sustitución sugerida para este caso particulares son usando la secante. Y de nuevo, vamos a tener una situación como la que comentamos en el caso de la tangente. Nosotros en este caso en particular ya sabemos que, porque ya hicimos la deducción en esta clase en unos pasos anteriores, que la raíz de x cuadrado menos a cuadrado, o sea, esto no es más que reemplazar todo y al final tomar la decisión correcta con el signo. Esto es a tangente θ. Calculamos de x también, a secante θ tangente θ. Y es similar a lo anterior, me queda a por tangente por a secante tangente de θ. Retiramos los factores constantes. Me queda la integral de tangente cuadrado θ secante θ. Lo mismo de antes, esto es una identidad pitagórica. Y por lo tanto podemos después separar en dos integrales. La segunda ya sabemos calcularla. La primera la hemos calculado recientemente. Y si ustedes ven la fórmula, para la integral de secante al cubo, este aparecía con un signo más. Pero como aquí estamos restando la integral de la secante, que salvo por el factor correcto, es el logaritmo secante más tangente. O sea, tenemos la mitad del logaritmo, le estamos restando el logaritmo, aquí me queda menos dentro de ese paréntesis. Los cálculos son correctos, o sea, ustedes lo pueden verificar porque ya conocen cada una de las integrales individualmente. Más la constante de integración. Ahora, ¿cómo regresamos? Porque la expresión no es similar a la anterior. O sea, no es tomar la anterior y cambiar el más por menos. Porque ahora el triángulo de referencia es distinto. Esto del triángulo de referencia es para evitar, al menos por ahora, toda la parte de identidades trigonométricas. Vamos a colocar aquí el ángulo θ. Aquí el x. La secante 1 sobre coseno. Así que aquí debería ser el a y acá debería ser la raíz. Con eso ustedes encuentran la tangente y la secante. Bueno, también viene de lo que estaba arriba. En realidad, por lo menos en este caso en particular, como toda esta expresión termina en secante y tangente, podemos mirar arriba y deducir desde arriba cuál es la secante θ y cuál es la tangente θ. Digamos, este triángulo sería más útil en el ejemplo anterior, donde teníamos que encontrar seno y coseno que no venían dados, digamos, tan inmediatamente. Así que por lo menos en esta vez, esa forma de usar el triángulo, o sea, no hay una real necesidad de eso. Y aquí podemos decir que la secante es x sobre a y la tangente es la raíz x cuadrado menos a cuadrado sobre a.
Al volver a la variable x hay que tomar todo esto en consideración y nos va a quedar en el primero es a cuadrado medio por x sobre a por la raíz, simplifican los a, me queda x medios por la raíz, menos a cuadrado medio, logaritmo de x más la raíz, debería ser sobre a dentro del logaritmo, pero el fenómeno de absorción de constante, bueno, antes de eso la propiedad del logaritmo de la división y después absorción constante sigue siendo válido, así que podemos expresar de manera más simple, como ustedes pueden ver abajo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de estos ejemplos particulares? Ustedes tienen la integral de una función usando unas raíces que a priori no se veía muy claro cómo resolver. Usamos una sustitución trigonométrica, obtenemos así que esto es igual a la integral de una función trigonométrica que sí podemos resolver, aunque tengamos que trabajar un poco más con ella, la podemos resolver. Después volvemos a la variable x y obtenemos una primitiva. Bueno, tenemos más ejemplos. Vamos a pasar rápido porque en realidad los ejemplos no son difíciles. Vamos a evaluar las siguientes integrales. En la primera, como tenemos raíz de x cuadrado más 9, eso me hace pensar en la sustitución de la tangente. Y tiene que estar multiplicado por la expresión correcta, o sea, por la constante correcta para que después me quede la secante en esa raíz, así que es 3 por tangente teta. Ustedes lo quieren ver como que el 9 es 3 al cuadrado, de ahí proviene el 3. Calculamos el de x, calculamos como siempre la raíz correspondiente va a ser 3 por secante, así que nos va a quedar 3 secante cuadrado y arriba y abajo me va a quedar 9 tangente cuadrado por 3 secante de teta. En esta parte hay algunas simplificaciones. 3 con el 3, secante con uno de los factores secantes. Así que vamos a tomar un paso intermedio solamente para estar seguro de que todo va bien. Sería 1/9 integral. La secante es 1 sobre coseno. No, ya salió. Tangente seno sobre coseno. Está al cuadrado y en el denominador, así que me queda así. Y eso es lo que ustedes pueden ver aquí. Así que eso está bien calculado. Para continuar avanzando en esto, nosotros vemos que el coseno está relacionado con la derivada de seno, así que si ustedes quieren pensar aquí una sustitución nueva del tipo t igual seno de teta, es lo que estamos pensando aquí, básicamente tenemos que saber integrar 1 sobre t cuadrado. La integral de 1 sobre t cuadrado menos 1 sobre t, más la constante de integración. Así que tenemos esto. Y lo expresamos, bueno, sabiendo que 1 sobre seno es cosecante. Tenemos que considerar el cambio variable que hicimos, la tangente de x sobre 3, y tenemos que encontrar el seno. O sea, básicamente la cosecante es 1 partido seno, así que tenemos que usar el triángulo de referencia o identidades trigonométricas. Vamos a preferir el triángulo por esta vez. O sea, aquí sí tenemos que hacer el esfuerzo como hicimos anteriormente. Si la tangente de x sobre 3, entonces aquí tenemos x, aquí tenemos 3. Tenemos la raíz de x cuadrado más 9. Ustedes ven la tangente de x sobre 3, el seno de x sobre la raíz, así que la cosecante sería la raíz sobre x. Así que estamos bien con eso.
Para el segundo, bien, de nuevo tenemos que analizar la sustitución conveniente, y por lo que estaba escrito en el denominador, x cuadrado menos 1, nos conviene usar secante. Así que veamos de qué se trata esto. Con x igual secante, ya sabemos que la raíz de x cuadrado menos 1 es la tangente, lo cual nos va a hacer más natural escribir lo que sale como resultado abajo. Y aquí tengo, bueno, x cuadrado menos 1 elevado a 3 medio, en el fondo es la raíz elevada a 3. El de x es secante por tangente. Así que todo lo que está escrito aquí es correcto. Esto es la integral de la secante por tangente, o es el paso previo a simplificar. Abajo tenemos tangente elevado a 3. Ese es el paso justificado y simplificamos. Aquí me quedan 2 tangentes abajo. Eso es. Aquí, solamente para estar seguro, es la integral de secante, que es 1 sobre coseno, y tangente de seno sobre coseno, cuadrados. Simplifica, obtenemos justamente coseno sobre seno cuadrado. Esta creo que es la misma integral que teníamos antes, o sea, vamos a asegurarnos, simplemente. Coseno sobre seno cuadrado, es la misma. Así que la primitiva es menos cosecante de teta más la constante de integración. Pero ahora tenemos que usar otro triángulo de referencia. Porque ahora la x es secante de teta. Bueno, en una parte va a ser, vamos a tener 1, en otra parte vamos a tener la raíz, en la hipotenusa vamos a tener x. X es la secante, o sea, 1 sobre coseno. Coseno sería 1 sobre x, que quiere ser 1 para hacer la raíz. Corrijo, debería ser al revés. Vamos a ver. Secante 1 sobre coseno. Al revés. O sea, colocando el ángulo θ aquí. Estoy pensando así. Coseno de 1 sobre x. Esto, básicamente, si ustedes no tienen a mano el triángulo de referencia, entonces tienen que acordarse en cómo hacerlo. Si no tienen a mano y se les olvidó, bueno, el coseno de x es 1 sobre x. Aquí tengo 1 sobre x, así que estamos haciendo las cosas bien. Ahora sí. Cosecante 1 sobre seno. Así que vamos a calcular seno. Sería la raíz. X cuadrado menos 1 sobre x. Así que la cosecante es al revés. Así que me queda menos x sobre la raíz de x cuadrado más 1 más constante de integración. Si tienen alguna duda, me dicen ahora. Nos queda una página por revisar que son ejercicios propuestos. No, pareciera que no. Pareciera que no hay dudas. Vamos a los ejercicios propuestos. Con lo cual vamos a detener la grabación para que ustedes tengan fuera de la grabación unos 10 minutos en que puedan trabajar esto. Bien, pasamos a resolver algunos de los ejercicios que están
propuestos, en particular el primero, y de las integrales del ítem 3, la primera integral. En el primero nosotros sabemos que la ecuación de la curva en realidad define una elipse. Tenemos que encontrar el área de esa elipse. Y también de la parte de geometría analítica tenemos bastante información sobre esa figura en particular. Una elipse que está centrada en el origen. Así que vamos a dibujar los ejes de coordenadas. Sabemos que la elipse es simétrica con respecto al eje X y también con el eje Y. Así que nuestro esfuerzo tiene que ser simplemente encontrar el área en el primer cuadrante y multiplicarla por 4. Esa área en el primer cuadrante la vamos a llamar como B, mayúscula. Vamos a colocar los puntos que corresponden a los semiejes. Así que tenemos simétrica. El tema de la simetría. Así que si el área le llamamos como A mayúscula, eso es 4 veces B. El B está asociado en el primer cuadrante. Además, en el primer cuadrante también tenemos la ventaja de que Y es función de X. Si nosotros vemos en general, el Y no es función de X, pero si miramos en el primer cuadrante, ahí sí. Que básicamente viene de encontrar Y en esa ecuación, y el paso donde nosotros necesitamos esta información es el paso donde uno toma raíz cuadrada. Calculemos rápido. Y cuadrado sobre A cuadrado, 1 menos X cuadrado sobre A cuadrado, y esto es A cuadrado menos X cuadrado sobre A cuadrado. En este paso se toma raíz cuadrada. Si Y va a ser B sobre A, constante, por la raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Y ahora sí, el área que nos están pidiendo de toda la elipse es 4 veces lo que hemos llamado como B, que es la integral desde A minúscula hasta B minúscula, de esta expresión de aquí. B sobre A, la raíz de A cuadrado menos X cuadrado, de X. Eso es 4B sobre A, integral desde A hasta B, de la raíz cuadrada, A cuadrado menos X cuadrado, de X. Hay una cosa a corregir en el límite de integración, esto de integral es desde 0 hasta A. Ustedes pueden decir que esta área es un cuarto del círculo, así que es fácil de calcular, pero como estamos en sustitución trigonométrica, hacemos sustituciones de ese tipo. Usamos X igual a por el seno teta. Dada la expresión que tenemos dentro de la raíz, esta es la sustitución sugerida. Tenemos que hacer varias cosas.
de x es a coseno teta de teta. La raíz de a cuadrado menos x cuadrado ya sabemos que es a coseno teta. ¿Y cómo cambian los extremos de la integral? Si el x es 0, bueno, el seno tiene que ser 0, así que el ángulo teta también es 0. Si el x es a, el seno teta tiene que ser 1, así que teta es pi medio. Así que tenemos como a mayúscula va a ser 4b sobre a, integral de 0 a pi medios, a coseno teta por a coseno teta de teta. Simplificamos algún factor a, retiramos el factor a de la integral, me queda 4ab, la integral de coseno cuadrado desde 0 hasta pi medio. Y esto es 4ab, bueno, ya lo hemos calculado anteriormente, así que vamos rápido. Teta medios más seno del ángulo doble sobre 4. Entre 0 y pi medio. Reemplazar teta por 0 se hace todo 0, y al reemplazar teta en pi medio, el seno de teta se hace 0 también. Así que solo sobrevive teta medios para teta igual pi medios. Esto ya lo hemos hecho antes, creo. Me queda pi cuartos, y eso es pi por a por b. Y esa expresión final es el área de la elipse. Vamos a aprovechar de resolver la segunda que dijimos que vamos a resolver y después el tema de las consultas que pudieran tener ustedes. Vamos a resolver la integral que tenemos ahí, b cuadrado sobre 1 menos b cuadrado elevado a 5 medios. En el denominador tenemos básicamente una raíz de 1 menos b cuadrado, esa de elevado a 5, así que la sustitución sugeriría de nuevo hacer con la función seno. Nada más. Estamos atrás de b porque no hay extremos de integral. Entonces la integral va a ser... Ah, claro, también 1 menos b cuadrado es coseno cuadrado. Entonces arriba está seno cuadrado. Abajo está coseno cuadrado elevado a 5 medios, es coseno a la quinta. Y el de b es coseno teta de teta. Simplificamos un factor coseno. ¿Qué podemos hacer aquí? Varias cosas que podemos hacer. Ya. Lo más rápido hacer lo siguiente, fíjense. Seno cuadrado teta sobre coseno cuadrado teta. O sea, hemos tomado dos de los factores del denominador. Por 1 sobre coseno cuadrado teta. De teta. Eso es correcto. En el denominador tenemos 4 factores coseno, estamos separándolo como 2 y 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque en primero tenemos tangente cuadrado. Y en segundo tenemos secante cuadrado. Y si ustedes observan que la secante cuadrada es la derivada de tangente, esto ya es más directo de resolver. Esto es tangente al cubo de teta sobre 3. Más la constante de integración. El ejercicio no está resuelto hoy porque tenemos que regresar a la variable b. Sin embargo, nosotros ya sabemos hacerlo a partir del b, que es seno. Así que aquí vamos a notar cómo hacemos el paso de regreso. Te van a decir con el triángulo. Sí, de acuerdo. Pero aquí no hay necesidad porque ya conocemos todo.
el seno de teta es b, el coseno de teta es la raíz de 1 menos b cuadrado. Y eso es todo lo que necesitamos. Si nuestro i va a ser 1/3, esto es presión elevado a 3, más la constante de integración. Si tienen dudas, pueden preguntar. Aprovechemos a resolver cualquier duda que ustedes puedan tener ahora. Bueno, parece que no hay dudas, por lo tanto vamos a dejar la grabación y la clase hasta aquí. Como siempre, muchas gracias por su atención. Nos estamos encontrando en una próxima clase.